Empezamos con el tema 11. Este habla de una etapa virreinal, donde fue un siglo de cambios profundos y políticos derivados de la religión, ya que la Iglesia y los reyes toman fuerza. Se inicia un poder oscuro denominado absolutismo, produciendo un giro completo a todo lo que se había iniciado en Italia con el Renacimiento y la liberación de la razón. Hablando del arte novohispano, España tuvo un virreinato llamado Nueva España entre los años 1535 y 1821, que incluía el territorio de lo que hoy es Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y extendiéndose de México hasta Costa Rica. Las manifestaciones fueron regidas por las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Esas estaban basadas en la Contrarreforma. Fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos, quienes con el tiempo se adueñaron de los territorios e hicieron el cambio de religión. Dentro de la arquitectura de la ciudad, se comenzó a construir bajo el diseño de un tablero de ajedrez. En el centro estaba la iglesia, las casas de los fundadores, el ayuntamiento y el palacio del regidor. Hablando de la escultura en estas épocas, los franciscanos comenzaron con escuelas de arte y oficios, donde se enseñaba a los indígenas la técnica de la escultura, tomando como ejemplo figuras medievales y renacentistas que habían traído de España. En las primeras escuelas de escultura del siglo XVII predominaba el movimiento con paños de vestimenta y pliegues, pero gran parte del cuerpo era desnudo. Dentro de esta técnica se usaban pelos, dientes y pestañas naturales, ojos de vidrio y tela para vestir a los santos y dar mayor credibilidad a la figura. Dentro de la pintura, habían pintores que se dividían según sus características. Algunos eran imaginarios, doradores, fresquistas y cergueros. Dentro de esta época se dio el barroco, que es un arte que corresponde a la época del desarrollo del nacionalismo moderno, en el cual muchos países empezaron a utilizarlo y a implementar una forma de gobierno llamada absolutismo. El arte del barroco es un movimiento de la forma y la libre expresión, contrario a lo clásico por tener falta de orden. Este movimiento surgió en Italia y posteriormente se difundió en toda Europa. Se caracterizó por su gran desarrollo técnico y complejidad en sus obras. Hablando en la arquitectura, hay una exuberancia en la decoración interior y exterior. Predominaban las líneas y curvas, sustituyen los espacios cerrados por abiertos, las paredes son adornadas con espejos, agujeros, etc. Y los jardines son usados como medio de decoración arquitectónica. Después se vino el neoclásico. El neoclasicismo es un estilo restrictivo, clasista y burgués, junto con sus máximos exponentes. Aquí se dio lo que fue el estandarte de la Revolución Francesa y la Ilustración durante el reinado de Napoleón. En su arquitectura, la esencia era la arquitectura griega o romana, basada en medidas métricas que luego adoptaron los franceses para construir monumentos majestuosos. Adoptaron un estilo antiguo, como lo fue el antiguo estilo de los griegos en cuanto a hacer las columnas, como la forma de hacer las columnas corintias, que era una columna muy ornamentada, las jónicas, que se le reconocen por sus dos volturas o espirales, y las dóricas, que son lisas y del puro estilo griego. Aquí se termina lo que fue la etapa virreinal del tema 11, dando inicio al tema 12. Entrando en el tema 12, hablamos del arte del siglo XIX, donde la arquitectura moderna alcanza una transición que trae consigo innovación y nuevos estilos, mezclados de alguna forma con los estilos anteriores. En este periodo se da la revolución industrial, donde la economía del trabajo manual es reemplazada por la economía en serie o industrialización, generando conflictos sociales y políticos. El capitalismo comienza a segmentar la población drásticamente, dando paso a trabajadores asalariados o proletarios. En el arte, el proceso de la revolución industrial se manifiesta en una variedad de corrientes artísticas. A mediados del siglo XIX, inicia una corriente que va en contra de la producción en serie o industrial. Esta se llamó Art and Craft, en el que el artista se esfuerza por decorar de formas bellas y originales el arte de la vida cotidiana. En términos de arquitectura, este periodo se aleja de lo clásico y de los estilos definidos para la vivienda, creando espacios para la unión familiar. Conforme avanza el siglo, se dan cuenta de las grandes posibilidades estéticas que tiene el hierro y se inician las construcciones con este material, a partir de piezas prefabricadas que son trasladadas al lugar para ser ensambladas. Eso dio origen a grandes construcciones como ventanales de hierro y la Torre Eiffel, que era una estructura construida en su totalidad con piezas prefabricadas calculadas con tan precisión que iban a encajar con exactitud. Durante este siglo se dio a entender que la arquitectura se relacionaba estrechamente con la ingeniería, dando la creación de estos nuevos materiales y del hormigón. Algunos grandes exponentes de esto fueron Antonio Gaudí, quien era un español considerado el más importante de los arquitectos modernos por su estilo creativo, marcando en todas sus obras sus cuatro pasiones: la arquitectura, la naturaleza, la religión y la Cataluña. Una de sus grandes obras fue La Sagrada Familia en Barcelona, la cual hasta el día de hoy no ha sido terminada, ya que Gaudí no trabajaba con planos, por lo que han tenido que tomar sus elementos para sacar moldes y continuar intuitivamente. Después, se dio el romanticismo y el realismo, que fue un movimiento ideológico en Europa lleno de sensibilidad adquirida tras la Revolución Francesa.
Este movimiento se basa en la ideología de actitud, de pensamiento, razón y vida que tiene sus raíces en la Ilustración. Un pintor destacado de este periodo fue Theodore Géricault, con su obra La balsa de la medusa, que actualmente se encuentra en el Museo Louvre en París. Hablando del realismo, inicia en Francia, siendo el movimiento que trata de plasmar objetivamente, la realidad. Este se vincula con las ideas socialistas definidas a raíz de la Revolución Industrial. De este género salió Jean-François Millet, quien por un corto tiempo estuvo en el ambiente del paisajismo puro. Buscaba retratar a la gente humilde y campesina rural, expresando su admiración por la gente sencilla y logrando un realismo de la naturaleza extraordinario. Después vino el impresionismo, uno de los movimientos artísticos más importantes y destacados de la historia del arte. Rompe con todo el convencionalismo académico y saca la autonomía de cada pintor. Los temas de este arte eran escenas cotidianas propias de la vida moderna, como una estación de ferrocarril llena de vapor, un día de campo, las calles, ir de compras, la gente, todo tipo de escenas cotidianas. Claro que hubieron grandes pintores que expusieron este tema, como Edouard Monet, Claude Monet, Edgar Degas y Pierre-Auguste Renoir. Después hubo una derivada de este arte que era el postimpresionismo, que era básicamente un movimiento de reacción ante el impresionismo. Sus principales representantes fueron Cézanne, Downing y Van Gogh. Sus veteranos y los jóvenes pintores de París, así como otros países europeos, estaban influidos por ese estilo. Así, empezaron a crear tendencias diferentes como el puntillismo, que eran dibujos marcados, litografía, entre otros, que permitían revalorizar el arte y su importancia. Así cerramos el tema 12 y empezamos con el tema 13. Empezando con el tema 13, el arte vanguardista del siglo XX. Este arte englobaba varias tendencias que se ven reflejadas en el área artística de una manera muy agresiva y rebelde. Aquí se van a ver un par de cosas sobre este tema. Por ejemplo, el expresionismo. Fue un movimiento que se desarrolló en Alemania a principios del siglo XX, que como resultado de una reacción hacia el impresionismo y naturalismo, se desarrolló en varios derivantes, como la música, el cine, la literatura e incluso en la fotografía. Pero fue en la pintura donde tuvo su máxima expresión, ya que sus inicios coincidieron con el fauvismo, desarrollado en Francia, que buscaba expresar las vivencias psicológicas y las sensaciones internas del momento. Lo que querían era captar el momento. Bauhaus fue uno de los movimientos artísticos social más importantes del siglo XX, que inició con un concepto de menos es más. Fue una escuela artística creada en 1919 en la ciudad alemana de Weimar por el arquitecto Walter Gropius. Este movimiento duró solo 14 años, pero gozó de un gran prestigio, que hasta hoy en día se habla del estilo Bauhaus. En esa escuela se enseñaba a crear todo tipo de cosas, tantos dibujos, esculturas, inmuebles, objetos, lo que sea, todo. Formas de construir, formas de pegar, formas en la arquitectura y demás. Otro estilo fue el paisajismo. Este estilo fue una novedad dentro del gobierno, mientras aquí en México gobernaba Porfirio Díaz, ya que el máximo de este estilo fue José María Velasco, que era graduado de la Academia de las Bellas Artes, donde le enseñaron a apreciar la belleza. Fue llegado a ser considerado el paisajista más importante de México en el siglo XIX, por su sobresaliente realismo, exponiendo sus cuadros en el centenario de la Revolución Francesa en Francia. Más tarde, se dio un arte que se le consideró el muralismo, que era un movimiento de carácter sociopolítico que continuó después de la Revolución, ya que las nuevas tendencias ideológicas y políticas que se empezaban a gestar en México, incluyendo a la clase marginada de la época del Porfiriato, movilizaron a la gente para que expresara su forma artística para plasmar la situación que se vivía en el pueblo, ya que pretendía educar a las masas denunciando el dolor de la Gran Depresión. Esta debía ser a gran escala y se trabajaba sobre hormigón o concreto en fachadas o interiores amplios. Sus máximos exponentes fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Ahora, en el tema 14, nos pasamos a la época contemporánea. Prácticamente bajo las necesidades sociales que se desarrolla en esta nueva etapa y esta nueva arquitectura en México, con presiones económicas, consideración del capitalismo y el avance mundial, fueron prácticamente un catalizador para la arquitectura nacional ante la mirada internacional. El tributo se basó en la unión de una escultura, pintura y arquitectura apoyado por los muralistas de la época, que mostraban el progreso nacional. Durante este nuevo ciclo, la arquitectura actual del siglo XXI está atrapada en la sociedad de las comunicaciones, el consumismo y la información. Es arrastrada frívolamente por los deseos publicitarios antes que la funcionalidad con la que antiguamente se priorizaba. Dentro de la literatura, el término prácticamente habla de obras o artículos escritos sobre algún tema en específico. Sin embargo, la literatura abarca desde el más mínimo libro hasta el más largo y complejo de ellos. Una de las principales corrientes literarias que han derivado de la variedad de libros se pueden mencionar la literatura medieval, la renacentista, el barroco literario, el realismo y naturalismo literario y el experimentalismo literario. Claro que durante todas estas épocas tuvieron sus principales representantes, como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. En la música, que no puede faltar, el mundo musical estaba bajo las composiciones de autores como Mozart, Beethoven, Strauss, Tchaikovsky y Mendelssohn. Sin embargo, en México,
del siglo XX, la música moderna comenzó a filtrarse hacia el año 1950 a través de Carlos Chávez, que era uno de los más famosos de su época. Y junto a él le siguieron generaciones más nuevas como Mario Lavista, Alicia Urreta, Eduardo Mata, Javier Álvarez y muchos más con ideas más radicales y música experimental que lograron cambiar el objetivo de la composición. En esas épocas ya se empezaba a experimentar con la electroacústica, que era una de las ramificaciones más atrevidas de la música, ya que ésta utiliza herramientas tecnológicas con fines acústicos como instrumentos musicales desmenuzando el sonido, mezclándolo y multiplicándolo. Cabe destacar que la pintura era un acto popular. El arte de Posada fue muy diverso, retrató viviendas del pueblo con las grandes diferencias sociales durante el Porfiriato. Eran prácticamente calaveras vestidas de gala, bebiendo, montadas a caballo y en fiestas de alta sociedad, queriendo mostrar los errores políticos, la falta de justicia, la miseria y la hipocresía de la sociedad. La escultura fue una rama que careció de mucha importancia en comparación con la pintura, música y literatura, pero no dejó de practicarse. En el siglo XX, la figura humana pierde su forma y se transforma en figuras geométricas. Tal es el caso como Brancusi, que prácticamente se acercaba al cubismo en la escultura. Los exponentes de esto fue Eduardo Chillilla y Jorge Oteiza. Así cerramos el tema 14 y empezamos con el tema 15. Vamos con el tema 15. Nuevas tendencias artísticas. Este es un siglo del diseño, del nacimiento de la real, liberal, y se destruye el miedo que de una obra de arte no agrade. A su vez, el pintor, escultor, ilustrador, arquitecto, tiene hoy en día la facilidad de explorar lo que realizará de forma virtual. De esta manera, mejora, agrega antes de empezar a su trabajo, y también le da una facilidad de explorar materiales. Todo esto ayudado de la tecnología avanzada a paso agigantado. Con la llegada del capitalismo, iniciando en la revolución industrial, las cosas fueron cambiando. Dada la producción, que era en masa, se tenía que vender muchas veces no solo localmente, sino también internacionalmente. Es por esto que de alguna manera el capitalismo empezó a unir a la gente. El arte digital, que es uno de los nuevos medios donde el arte, la ciencia y la tecnología se desarrollan. Este nuevo estilo permite que incontables posibilidades a la creación se den, basado en la tecnología de la computadora que genera nuevas formas, colores, esquemas, todo basado en una unidad llamada píxel. El arte digital rompe con la presentación clásica de trabajar el arte, se prueba doblemente al espectador, ya que lo que se muestra no se sabe si es real o es naturalismo. Hay artistas como David Hockney, que prácticamente ha sabido usar su dedo índice como brocha para pintar sobre la pantalla. Esto se le llegó a llamar la pintura digital del siglo XXI. Creó el net art, que con la aparición del internet el arte digital se difundió. Podemos terminar el tema diciendo que el arte ha pasado por muchas de sus etapas y prácticamente lo que podemos ver es que cada etapa se ha venido después de prácticamente un cambio en la sociedad y un desarrollo increíble entre la conexión entre todo el mundo.